Hola a todos, mi nombre es Enoc Madrigal y esto es The Crew. Cuando Dios pone un deseo en nuestro corazón, este se vuelve tan pero tan grande que llega un punto en que deja de ser un deseo y empieza a convertirse en un sueño. Un sueño que nos apasiona tanto que tú y yo estamos dispuestos a pagar cualquier precio para que este se vuelva realidad. Así es que la pregunta es, ¿qué nos van a costar los sueños de Dios en nosotros? Bien, gracias a todos por escucharnos a través de nuestro canal de podcast, por vernos a través de nuestro canal de YouTube. Estamos en la segunda parte de esta nuestra serie Deseos. Y sabes, esta serie está súper buena porque estamos hablando acerca de propósito. Y yo personalmente creo que el propósito es algo que a todos nos interesa saber acerca de eso, que todos quisiéramos saber cuál es nuestro propósito, que todos quisiéramos saber cómo cumplir nuestro propósito en la vida. Y precisamente la semana pasada hablamos acerca de cómo saber cuál es nuestro propósito. Y puntualmente la respuesta, más bien la pregunta que respondimos fue, ¿cómo sé si un deseo que está en mi corazón es de Dios o simplemente es uno más de mis rollos? Si ese deseo simplemente nació en mí y no de parte de Dios. Ahora, esta semana vamos a hablarle a aquellas personas que ya saben cuál es su propósito o que ya lo tienen más o menos claro, que a lo mejor tienen deseos y probablemente escucharon el mensaje de la semana pasada y después de escucharlo ya la tienen un poco más clara acerca de si ese deseo es o no de parte de Dios. Porque sabes, cuando tú y yo experimentamos un deseo de parte de Dios, este deseo va creciendo con el tiempo hasta el punto que deja de ser un deseo y empieza a convertirse en todo un sueño que literalmente soñamos de día y de noche, que nos apasionamos con él, que tú y yo deseamos de todo corazón que ya llegue el día en que eso sea realidad y que tú y yo daríamos cualquier cosa para que ese día llegue y para que eso ya sea una completa realidad en nuestra vida. Así es que la pregunta que vamos a responder en este mensaje es, bueno, y si Dios me dio un deseo, si Dios me dio un sueño, ¿cuál va a ser el precio que yo voy a tener que pagar para que eso se vuelva verdad en mi vida? Porque, ¿sabes? La verdad del asunto es que tú y yo vamos a tener que pagar un precio para que esto sea así. Es decir, sí, Dios nos da el sueño gratis, Dios nos da el deseo gratis, pero para que tú y yo podamos llevarlo a cabo, para que Dios nos use como Él nos quiere usar, tú y yo tendremos que pagar un precio. ¿Y cuál es ese precio? Eso es de lo que vamos a hablar en este mensaje. Ahora, para poder responder esa pregunta, yo quisiera simplemente como plantearte un cuadro, una imagen general de cómo es que se ve todo este proceso de los sueños de Dios en nosotros. Y básicamente lo primero que sucede es que ese sueño nace primero que nada en el corazón de Dios. Dios empieza a soñar con algo, Dios desea algo, Dios tiene una voluntad de hacer algo conforme a sus planes eternos, conforme a lo que Él desea hacer. Y entonces Dios elige a una persona para llevar a cabo esos planes aquí en la tierra. Y sabes, si tú y yo nos ponemos a pensar, eso es algo increíble porque Dios no tiene la necesidad de utilizar a nadie. Dios tiene el poder de hacer que las cosas sucedan. Pero Él en su infinita gracia y misericordia decide usar a personas imperfectas como tú y como yo para llevar a cabo esos planes. Y después de que Dios elige a una persona para hacerlo, entonces Dios deposita sus deseos en el corazón de esa persona. Y esa persona empieza a experimentar esos deseos y a preguntarse si será que esos deseos son de parte de Dios o si simplemente es uno más de sus rollos, es un deseo personal de Él. Y después de una búsqueda incansable, de una respuesta, la persona llega a la conclusión de que, hey, este deseo es de Dios, esto tiene que ver con mi propósito. Y después de eso, entonces, Dios nos dice, vamos a encaminarte para que lo logres, pero hay un pequeño detalle, eso te va a costar algo. ¿Y qué es lo que nos va a costar? Bueno, yo quisiera resaltar algo de este proceso para entenderlo. Cuando Dios deposita un sueño en nosotros y un deseo en nosotros, antes ya habían sueños y deseos en nuestro corazón. Es decir, Dios deposita un sueño, pero este entra en una lucha
con los sueños que tú y yo ya teníamos antes. Dios deposita deseos en nosotros, pero estos deseos empiezan a luchar con los deseos personales que tú y yo teníamos antes, porque casi siempre los deseos que Dios nos da son contrarios a los deseos que tú y yo ya teníamos, y entonces Dios nos empieza a pedir que tú y yo rindamos nuestros propios sueños, que tú y yo rindamos nuestros propios deseos, ¿verdad? Desde sueños grandes hasta deseos pequeños, como en qué invertir el tiempo, como entretenerse, como que yo deseo pues simplemente divertirme, no sé, jugar un deporte, ver Netflix, jugar videojuegos, ¿verdad? Y Dios te dice, no, aprovecha ese tiempo para leer, aprovecha ese tiempo para capacitarte, aprovecha ese tiempo para servir. Y entonces hay una constante lucha dentro de ti, de si tú decides hacerle caso a esos deseos personales o a los deseos y sueños que Dios puso en ti. Así es que en otras palabras, lo que te va a costar el sueño de Dios para ti es que tendrás que rendir poco a poco tus propios deseos y tus propios sueños, ¿ok? Y sabes, comúnmente a esto se le conoce como cargar nuestra cruz. Probablemente si tú tienes contexto de iglesia, tú has escuchado esa frase de que, hey, necesitas cargar tu cruz y seguir a Jesús. Y si tú no tienes contexto de iglesia, no te preocupes, te voy a explicar de dónde es que esa frase nace, pero la verdad del asunto es que esa frase es muy conocida y es verdad. Y mira, quiero leerte la parte del Nuevo Testamento en la que Jesús dice precisamente esto, de que necesitamos cargar nuestra cruz. Se encuentra en Mateo capítulo 16 y Mateo dice lo siguiente: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esto que estamos hablando de rendir nuestros sueños, de rendir nuestra voluntad, de rendir nuestros deseos personales, nuestro deseo de invertir nuestro tiempo en cosas que nos generen placer o nos entretengan. Y el no hacer eso es lo mismo que negarse a uno mismo. Negarse es decirle no a esas cosas por decirle sí a lo que Dios quiere, por decirle sí a Jesús. Ahora, tenemos que ser bien honestos. Cuando Jesús dijo esas palabras, Jesús no solamente se estaba refiriendo a las personas en las que Él puso un sueño o un deseo específico, sino que más bien Jesús se estaba refiriendo a toda aquella persona que desee ser un seguidor de Él. Cualquier seguidor de Jesús necesita en algún punto de su vida empezar, bueno, desde el principio realmente, a negarse a sí mismo, a negar sus propios deseos para darle cabida a los deseos de Dios. Ahora, entonces, ¿qué tiene que ver esto con este tema? Bueno, mientras que es cierto, totalmente cierto, que cualquier seguidor de Jesús necesita negarse a sí mismo y cargar su cruz, es un mega requisito para cualquier persona que desee ser usada por Dios, el cargar su cruz. No es algo negociable, no es algo que tú puedas decir, Dios, úsame, no voy a cargar mi cruz, voy a seguir con mis ondas, voy a seguir invirtiendo mi tiempo en lo que yo quiero, en lo que me trae placer, en lo que me divierte, y te voy a dar las obras de mi tiempo, pero tú úsame, no hay rollo. No, eso no es así, eso no puede ser así, es literalmente un requisito el que tú y yo carguemos nuestra cruz para ser usados por Dios, para que Dios cumpla su propósito y su sueño en nosotros. Es decir, en otras palabras, esto es verdad. Dios no usa personas que no han cargado su cruz. Y sabes, yo sé que esa frase es un poquito ruda, es un poquito tajante, es un poquito incómoda, pero también es verdad. Porque es verdad, Dios puede usarte ocasionalmente si tú no has cargado tu cruz. Dios puede usarte para suplir alguna necesidad, para hacer algo, pero no esperes que tu vida gire en torno a ser usado por Dios. No esperes que tu vida gire en torno al cumplimiento de tu propósito si tú no cargas tu cruz, si yo no cargo mi cruz. Dios no usa personas que no han cargado su cruz. Y sabes, yo sé que esto no es fácil porque yo soy el primer retado con esto. Para mí eso no es nada sencillo y no creo que lo haya logrado ya, pero es verdad. Esa es la verdad. Ahora, una vez dicho esto,
A lo mejor tú te preguntas, ¿está bien, Enoch? Necesito cargar mi cruz, necesito negarme a mí mismo para ser usado por Dios y está bien, estoy dispuesto a hacerlo, pero por favor explícame un poquito más qué significa negarme a mí mismo, qué significa cargar mi cruz y seguir a Jesús. Y sabes, para esto, primero que nada, qué bueno que me preguntas. Yo simplemente quiero contarte el contexto de esta historia o el contexto de esta frase que dijo Jesús para que tú y yo entendamos mejor a qué es a lo que él se refería. Así es que te voy a leer la historia. Se encuentra ahí mismo en Mateo. Y mira, dice así: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, Jesús ya estaba al final de su ministerio público. Jesús había pasado 30 años con sus discípulos y de repente le dice: hey, raza, discípulos, necesitamos ir a Jerusalén, necesitamos viajar hacia Jerusalén. Y sí, no es porque voy a dar un mensaje, no es porque voy a decir algo, no es porque voy a aventarme un speech bien chido y necesito que ellos lo escuchen, la gente en Jerusalén. No, tenemos que ir ahí porque necesito que me maten, necesito ser muerto y necesito resucitar al tercer día. Imagínate que tú eres un discípulo de Jesús y empiezas a escuchar a Jesús decir eso, que necesita morir. Y sabes, los discípulos se escandalizaron y Pedro, que era el líder de los discípulos, dice la Biblia que se acercó a Jesús y le dijo lo siguiente. Dice el versículo 22, y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle, o sea, a regañarlo, imagínate, diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. O sea, Pedro no dijo: Jesús, agarra la onda, o sea, entiende lo que estás diciendo. ¿Cómo estás diciendo que necesitas morir? ¿Cómo estás diciendo que necesitas ir a un lugar voluntariamente para que te maten sabiendo que te van a matar? Que eso no lo permita Dios, Jesús, porque no te tiene que pasar eso. Y entonces dice que la Biblia que Jesús volteó con él y le dijo lo siguiente: pero volviéndose él, dijo a Pedro, qué denso, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, bueno, para empezar, qué denso que Jesús le dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás. Y bueno, podríamos hablar de eso después, pero el punto es que aquí Jesús nos está diciendo la manera en la que Pedro estaba viendo las cosas, la manera en la que sus discípulos estaban viendo las cosas, y les dijo: hey, tú estás viendo con los ojos de un ser humano, no estás haciendo un esfuerzo por ver las cosas como Dios las ve, porque yo sé que aquí en la tierra la muerte es algo malo, el morir es algo malo, ¿ok? De ninguna manera podrá imaginarse una mente humana que Dios pueda cumplir sus propósitos a través de la muerte, pero te estoy diciendo que yo vine a morir. Es decir, para eso fue para lo que yo vine, Pedro. Yo vine para morir, yo vine para resucitar y para esa manera morir por el pecado del mundo. Pedro, ese es mi propósito. Y tú debes hacer un esfuerzo por dejar de ver las cosas como el hombre las ve, y debes empezar a intentar ver las cosas como Dios las ve, porque Dios no ve las cosas de la misma manera en la que ve el hombre, y por eso es que Dios no desea las mismas cosas que desea el hombre, y Dios no sueña con las mismas cosas que sueña el hombre. Y después de que Jesús dice esto, entonces nos lanza la famosa frase. Dice el versículo 24: entonces Jesús dijo a sus discípulos, ya no solo a Pedro, sino a todos sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es: hey, yo voy directo a cumplir mi propósito, y para eso voy a tener que cargar mi cruz. Tú también vas a tener que hacerlo. Tú también necesitas negarte a ti mismo y cargar tu cruz. Porque sabes, Jesús en su faceta humana, porque Jesús era Dios encarnado, Dios hecho hombre y tenía una faceta humana. En su faceta humana Jesús no deseaba morir, ¿ok? Lo vemos en el huerto del Getsemaní, donde le dice al Padre: Dios, si es tu voluntad, quita de mí esta copa de sufrimiento, pero si no lo es, no lo hagas. O sea, Jesús no quería sufrir, pero Jesús hizo un esfuerzo por dejar de ver las cosas como el hombre las ve, y empezó a verlas como Dios las ve, y cargó su cruz, se negó a sí mismo, negó
sus deseos, lo que quería, lo que no quería, por hacer la voluntad de Dios. Y sabes, es precisamente eso lo que significa cargar nuestra cruz. Y es eso lo que tú y yo necesitamos hacer para ser usados por Dios. Necesitamos hacer un esfuerzo por dejar de ver las cosas como nosotros los humanos las vemos, y necesitamos empezar a ver las cosas como Dios las ve, porque Dios no las ve igual que nosotros. Y sabes, esto significa muchas cosas. Eso significa que mientras para ti y para mí es importante a lo mejor el divertirnos, el pasar un tiempo viendo Netflix, el pasar un tiempo jugando videojuegos, el pasar un tiempo haciendo lo que nos trae placer, lo que se siente bien, Dios prefiere a lo mejor que tú estés capacitándote en ese tiempo, que tú mueras a tus deseos, ¿verdad?, de placer personal, y que te capacites para hacer aquello que Él te llamó a hacer, para que empieces a leer, que empieces a buscarlo a Él, a orar, a servir, a leer la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto es que si tú y yo no hacemos un esfuerzo por ver las cosas como Dios las ve y nos aferramos a verlas como nosotros, jamás seremos capaces de negarnos a nosotros mismos. Porque cuando tú y yo vemos como Dios ve, cuando le pedimos a Dios, Dios, hazme ver como tú ves, entonces tú y yo podremos esforzarnos por hacerlo y por negarnos a nosotros mismos. Así es que, en otras palabras, eso es lo que significa negarse a sí mismo y cargar la cruz. Y mira, te quiero dejar con algunas frases para reflexionar y cerrar este tema. Y la primera es que tú y yo cargamos nuestra cruz cuando negamos nuestros deseos y perseguimos los deseos de Dios. Tú y yo tenemos que discernir cuando un deseo es nuestro y cuando es de Dios. Y necesitamos acallar, no hacerle caso a nuestros deseos para hacerle caso a los deseos de Dios. En segundo lugar, Dios usa personas que han muerto a sus deseos para poner sus recursos y energía en los deseos de Dios. Es decir, cuando tú y yo morimos a nuestros propios deseos, nos negamos y cargamos nuestra cruz, entonces no solamente vamos a ver como Dios ve, sino que tú y yo pondremos por ende nuestros recursos en las cosas de Dios. Pondremos por ende nuestro tiempo en las cosas de Dios, nuestra energía en las cosas de Dios y no en las nuestras. Y por último, los sueños de Dios te costarán tus sueños y tus deseos. Ese es el resumen de este mensaje. ¿Qué te costarán los sueños de Dios? Los sueños de Dios nos costarán nuestros sueños, nos costarán nuestros deseos. Y ya ves, sabes, yo sé que esto suena difícil, de hecho lo es, pero vale la pena. Vale la pena porque si tú y yo lo hacemos, entonces, cuando Dios cumpla su propósito en nosotros y Él nos use, será mucho más satisfactorio que cualquier cosa que nos pueda traer placer en el presente. Será mucho más llenadero que cualquier cosa que nos pueda llenar en el presente. Vivir nuestro propósito, ser usados por Dios, hará que tú y yo sintamos que estamos viviendo una vida plena y que nuestra vida ha valido la pena. Así es que esta es, amigos, la segunda parte de nuestra serie de deseos. Espero de verdad que podamos hacerlo. Muchas gracias por ver este mensaje. Los animo a seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en el podcast, y nos vemos a la próxima.